para conversar en uno de los temas que está más caliente el último tiempo en el contexto de la pandemia. No solo son las camas, no solo son los contagios, también tenemos la cara feliz, si se quiere, que es la solución, de la cual tanto hablamos, que hoy es una realidad. Esquiva para algunos, con algunos contratiempos, pero en definitiva una gran solución, o la gran solución por ahora, que son las vacunas. Y en Chile la vacuna que nos ha salvado, entre comillas, o las que nos tiene más alentados de manera numérica, no es que sea la mejor necesariamente, es la de Sinovac. Es esta vacuna que desde el contacto de la Universidad Católica con un laboratorio en China permitió que se hicieran estudios clínicos aquí de campo, en nuestro país, y luego que llegaran muchas de estas vacunas que se han puesto por millones en Chile. Y justamente vamos a tomar contacto con el rector de la Universidad Católica, quien ha sido uno de los responsables de esta posibilidad de la unión, de los acuerdos con los chinos. Ignacio Sánchez, rector de la UC, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está, rector? Hola Matías, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, tantas veces que hemos hablado cuando la vacuna era un sueño, cuando la vacuna estaba a punto de llegar, y hoy día la vacuna está por millones repartida y está dando bastante sustento a que si nos cuidamos y además nos vacunamos, podemos superar esta tremenda pandemia. Bueno. Claro, efectivamente ya son cerca de 5 millones de personas que se han vacunado. Hay una campaña muy bien organizada por el Ministerio de Salud, por el apoyo de la atención primaria de los municipios a lo largo de todo el país. Nosotros teníamos la seguridad de que Chile tiene una larga experiencia y gran organización en vacunas, y lo importante era tener la disponibilidad de estas vacunas. Así que, como dices, Matías, hace un año la ciencia chilena, la ciencia internacional se puso en contacto, había conocimiento, respeto previo, valoración de nuestros científicos en Chile, en nuestra universidad y otros centros universitarios del país, con científicos de los laboratorios chinos, por otros estudios en virus respiratorio. Eso es importante. El sincicial, ¿no? Están trabajando ustedes con los chinos en el sincicial, porque el Instituto Milenio, que es de la Universidad Católica, es la que lleva la punta en esto, y ese trabajo que habían hecho les sirvió como punto de partida para avanzar hacia coronavirus. Exacto. Estos institutos en Chile reúnen a varias universidades. El profesor Alexis Calergi, que lo ha conducido, pero con colaboración de otros especialistas en nuestra institución y de otras universidades, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, otras universidades del país. Y este instituto entonces ya llevan cerca de 10 años estudiando virus respiratorio sincicial. Se habían encontrado hacía un poco tiempo atrás en congresos, conocían a los investigadores chinos, y entonces cuando Sinovac comienza a estudiar fuertemente digamos, Coronavac o la vacuna contra coronavirus, contactan a nuestros investigadores. Y ahí comienza entonces un diálogo, un trabajo conjunto. Como dice Matías, nos hacemos cargo de la implementación de una fase clínica 3 de la vacuna de Sinovac en Chile, y eso permite entonces tener una negociación que la inicia la Universidad Católica en el sentido de los compromisos, y rápidamente se la entrega al Ministerio de Salud, y ahí a través de los contactos con ciencia, salud, relaciones exteriores, se organiza el trabajo posterior. Esto es un logro de trabajo en equipo, con gran apoyo de los ministerios, particularmente de Salud, y la negociación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que el Ministerio de Ciencia, los consejos consultivos de científicos fueron muy importantes para poder evaluar la capacidad y la calidad técnica de las propuestas. Pero hay que quedarse, me parece a mí, con el hecho de que qué importante es invertir en ciencia, qué importante es tener científicos de primer nivel desarrollando ciencia en Chile, para ponernos en un contexto internacional. Esta no va a ser la primera vez que necesitemos fuertemente vacunas, y necesitemos este diálogo científico, y que estemos en la órbita de los mejores lugares en donde se realiza investigación de este nivel. El siguiente paso será, porque hoy día hemos pasado mucho susto y muchos países están muy desesperados porque no consiguen la vacuna.
y hemos visto cómo los presidentes de distintos países van a los aeropuertos a buscar vacunas. El siguiente paso tiene que ver con este acuerdo que han firmado la Católica, la Chile, la Universidad de Antofagasta, Instituto Milenio, el gobierno regional de Antofagasta, para generar un centro capaz de producir, manufacturar hasta 25 millones de vacunas en nuestro país. ¿Por qué no nos explica de qué se trata este tremendo acuerdo y cómo se puede lograr y cuándo? Claro, nosotros efectivamente firmamos con la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile, y nosotros hace muy pocos días un acuerdo con la presencia del ministro París, con la presencia del intendente de la región de Antofagasta, un acuerdo que habla sobre envasamiento de vacunas en Antofagasta, para que en los próximos años, 3, 4 años, podamos tener un centro regional de producción y envasamiento de vacunas. Nosotros queremos tener toda la cadena, desde la ciencia básica inicial, que ya hablábamos, esto puede tomar 6, 8 más años, la vacuna de coronavirus ha sido extraordinariamente rápida, pero muchas veces estos desarrollos son más de largo plazo, y entonces desde el laboratorio inicial hasta el envasamiento hay toda una cadena que debiéramos de tener en Chile. Es muy importante, tuvimos una buena producción de vacunas de distintos tipos en nuestro país hasta hace unos años, y creo que esta pandemia deja muy en claro que los países, particularmente que quieren tener un desarrollo propio, un desarrollo más autónomo, una mayor seguridad de su propia autonomía, tienen que tener estos desarrollos que son estratégicos para los distintos países. Piensa, Matías, que si no tuviéramos la vacunación como la estamos teniendo ahora, esperamos de aquí a junio, julio tener gran parte de la población vacunada. Otra situación sería desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la educación, etcétera. Entonces, tenemos que tener en nuestras manos la capacidad de avanzar y desarrollar. Y este acuerdo firmado creo que avanza muy fuertemente en este camino. Por supuesto, tenemos que buscar fondos públicos, privados en Chile, tenemos que postular a fondos internacionales, tenemos que hacer vínculos con laboratorios internacionales, es decir, estamos partiendo un proceso de 3 a 5 años para poder constituir un centro regional en nuestro país, que sería muy importante. Y también el concepto de descentralizar en nuestro país es muy importante, así que a mí me alegra mucho que Antofagasta sea el lugar elegido. La Universidad de Antofagasta tiene grandes académicos, tenemos una colaboración permanente con ellos y esto se va a potenciar fuertemente con esa región. Y esto, doctor Sánchez, tiene que ver con que se forma este polo de producción de vacunas, envasamiento. Hay que firmar convenios con, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac o la que fuere, Moderna, y conseguir, por así decirlo en términos vulgares, la confianza de ellos de que nuestro centro en Antofagasta, en el norte de Chile, es capaz de hacer la misma vacuna como si la estuvieran haciendo en los grandes laboratorios del mundo. ¿Eso es lo que tienen que conseguir? Claro, ahora esa confianza, Matías, ya está bastante cimentada, porque voy a decir, hacer la fase clínica 3 aquí en nuestro país, que no son muchos países los que lo han hecho, con 8 centros a lo largo de distintas ciudades. Nosotros piensa que estamos fundamentalmente enfocados desde diciembre en orientarnos a la respuesta inmune en personas mayores de 60 años. Y las publicaciones que van a salir en los próximos meses sobre estos hallazgos van a ser bastante inéditas a nivel mundial. Se le está entregando al ISP, al Ministerio de Salud desde diciembre, enero, semanalmente toda esta información, que es bastante única, que no hay muchos estudios a nivel mundial de respuesta sobre 60 años. Por lo tanto, yo siento que no solamente desde Sinovac, sino que del concierto internacional de investigación, la confianza en nuestros investigadores está. Son publicaciones evaluadas por pares, hay una crítica permanente que va y que viene desde los distintos centros de investigación. Así que eso es lo que tenemos en el país.
en distintas universidades trabajando muy en red. Falta, eso es lo que hay que potenciar. ¿Cuánto falta, rector Sánchez, para que no hablemos solamente de envasamiento, que es muy importante, producción o manufactura de vacunas, sino que tengamos una vacuna chilena para estos coronavirus o estos virus que atacan al mundo? Bueno, vacunas para coronavirus es difícil saber exactamente el tiempo que nos falta. El grupo de Alexis Kalergi está trabajando desde hace un año y medio en vacuna contra coronavirus. Se está ya hablando de la fase 1 y 2. Esperemos que de aquí a 2-3 años podamos contar con un preparado nacional. Ojalá antes, pero hay muchas etapas que pasar todavía. Ahora, lo importante, Matías, es que al igual que influenza, que todos sabemos que todos los años cambian el preparado de influenza dependiendo del brote que ocurre en el hemisferio norte, es por una parte muy posible que haya que repetir la vacunación contra coronavirus en los próximos años, hacer un refuerzo anual, eso es lo que pensamos. Como muchos virus. Claro, como muchos virus. Y por otra parte, entonces, puede que hayan mutaciones, ya conocemos que hay algunas, y en ese aspecto del cambio de la presentación del virus, el hecho de producir vacunas a nivel nacional es muy importante. Así que si podemos tenerla de aquí a 2 años, extraordinario. Si va a tomar más tiempo, también es muy importante. Lo que es crucial es seguir, me parece, apoyando el desarrollo científico en Chile. Por eso, todo lo que se invierta en educación y en ciencia, creo que es una inversión de largo plazo que le hace extraordinariamente bien a nuestro país. Lo quiero llevar a 2 temas, 2 preguntas distintas antes de terminar, doctor Sánchez. Una tiene que ver con la presencialidad de las clases en la Universidad Católica, cómo está operando eso, y no porque nos interese solo la Universidad Católica, sino que a partir de usted, lo que le pasa a las comunidades universitarias en Chile, cómo lo han logrado, cómo lo están haciendo y hacia dónde deben transitar este año. Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos dependiendo de las etapas del plan paso a paso. En este momento tenemos 2 de los 4 campus de nuestra universidad con fase 2, por lo tanto hay aforos limitados, por lo tanto hay restricciones importantes. No cabe duda que el inicio de cuarentena en algunas comunas también complica por nuestro personal administrativo, nuestro personal de apoyo. Así que, evaluando todas estas condiciones, Matías, nosotros comenzamos las actividades el 1 de marzo para los estudiantes de segundo año hacia arriba, fundamentalmente en la presencialidad, focalizados en las actividades prácticas, en las actividades de laboratorio, de terreno, en las actividades donde la práctica presencial es muy vital. Y desde la semana pasada que estamos recibiendo ya estudiantes de primer año, lo estamos recibiendo en grupos pequeños para actividades de encuentro, de conocimiento, de diálogo entre ellos. No puede ser que los estudiantes solo se conozcan por vía telemática. Por lo tanto, estamos focalizándonos en lo presencial práctico y también en las actividades de encuentro y de convivencia universitaria, llamémoslo así. Todo lo demás está siendo a distancia. Estamos pasando por una situación difícil desde el punto de vista sanitario. En marzo, abril van a ser meses complejos, por lo tanto tenemos que fundamentalmente atraer a nuestros estudiantes de manera muy prudente. Estamos en pleno proceso de vacunación de 60 años hacia arriba, con patología y morbilidad del personal que trabaja, profesores, administrativos. Por lo tanto, es bien crucial reservar estas actividades presenciales para lo más importante que tiene la universidad. Por último, rector, usted como representante, máxima autoridad de la Universidad Católica, una universidad confesional en nuestro país, se ha sabido que se ha autorizado el culto de las religiones, la católica entre ellas, y hacer ceremonias, misas, incluso en fase 2. Primero, ¿qué le parece eso? Y no sé si usted vio un video que circula del obispo de Punta Arenas, el obispo Oscar Contardo, quien llama a desobedecer la ley, porque dice que una ley absurda, dice yo me hago responsable, si la ley es absurda hay que desobedecerla. En este contexto, desobedecer la ley y llamar a más gente de lo que la autoridad sanitaria recomienda en un culto religioso, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, las opiniones del obispo Bartres yo creo que están erradas, hay que decirlo así bien claramente, porque además confunden a la población.
Yo creo que lo que tenemos que decir aquí, Matías, es que lo que se ha autorizado es exclusivamente tener la capacidad de que al aire libre pueda haber una ceremonia de 20 personas, manteniendo toda la distancia. Dije Oscar Contardo, que es el autor del artículo que estaba leyendo, Bartres, me tupí cuando lo escuché, corrijo, el obispo Bartres de Punta Arenas, y saludo a Oscar, que es un colega muy querido. Sí, que yo sepa que todavía no toma los votos ni menos. No, mire la confusión que tuve, pero en fin, es que estaba leyendo un artículo de él. Sí, no, perfecto. Pero el obispo Bartres, creo que lo que tenemos que tener claro para no confundir con expresiones que en realidad creo que son erradas, es que lo que se ha autorizado es al aire libre, 20 personas con distanciamiento, con mucha medida de seguridad, al interior 10 personas con ventilación, con ceremonias acotadas, breves, con el registro previo. Es decir, se ha dicho mucho, no, es que no se va a cumplir, es que la gente se va a La Paz, que se van a abrazar, que no. La verdad es que tenemos la plena seguridad de que todos los credos van a mantener los aforos necesarios y permitidos, van a tener todas las medidas sanitarias, porque aquí se está jugando algo muy importante. Por eso creo que esas declaraciones del obispo de Punta Arenas hacen daño y confunden, porque eso es precisamente lo que no se quiere hacer. Lo que se quiere hacer es seguir la indicación sanitaria, seguir la ley. Yo agradezco al ministro Pari y a todos quienes reconsideraron esta medida. Es muy importante para todo el mundo creyente, independiente de la religión que se tenga, que se permita esto. Nosotros permitimos, y no nos llama para nada la atención, que hayan determinadas personas entrando a un supermercado, siguiendo las medidas sanitarias, con todas las medidas de control de temperatura, mascarilla, etcétera. Eso mismo se va a replicar en cada uno de los templos, y hay que hacer, por supuesto, un llamado a la responsabilidad para que en cada lugar haya un responsable y que la comunidad se manifieste con responsabilidad. Si nosotros tenemos esa responsabilidad, me parece que es una gran medida. Esto no es un lobby, esto es una expresión con argumentos, transparentemente por los medios de comunicación, y que la autoridad consideró que los argumentos eran válidos y entonces reconsideró una decisión. Creo que eso es lo que se ha producido en los últimos 2 días. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, como siempre. Gracias, Matías. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.